Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este café científico sobre salud mental organizado por MIDAP junto con UDD, que se llama Palabras que acogen y orientan, experiencia de un programa para la prevención de la depresión postparto. Aquí las tres investigadoras que ya las voy a presentar vienen a mostrarnos un programa innovador que está cambiando la forma de abordar la prevención de la depresión postparto. Em, Parto por Carola Pérez, que está al medio. Carola es investigadora del Instituto de Bienestar Socioemocional, IBEM, de la UDD, y del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. Olga Fernández es profesora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Infancia y de la Adolescencia de la Universidad de Chile, e investigadora también de MIDAP. Soledad Co aquí es investigadora también del Instituto de Bienestar Socioemocional, IBEM, de esta universidad. Eso. Entonces, la dinámica que vamos a hacer es que va a presentar cada una y cuando presente una, al tiro hay preguntas. El público que está online puede hacer sus preguntas en el chat para así leerlas luego. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Vamos a presentar sobre una intervención en la que hemos estado trabajando que se llama ¿Y ahora qué? Cuyo objetivo es promover la salud mental materna en el posparto. Les vamos a contar un poco sobre esta intervención. Esta intervención no es nuestra originalmente, la desarrollaron en Australia Jane Fisher y Heather Rowe de la Universidad de Monash en formato presencial hace unos 20 años, con el objetivo de prevenir el desarrollo de sintomatología depresiva y ansiosa en madres primerizas, en el posparto temprano, en el primer mes y medio, 2 meses posparto. Lo interesante de esta intervención es que se enfoca en factores de riesgo modificables para el desarrollo de la depresión postparto. Tal vez ustedes han escuchado que dentro de los factores de la depresión postparto están algunos como antecedentes de salud mental, problemas de salud mental durante el embarazo o en otras épocas tempranas en la vida, eh, violencia en la pareja, embarazo no deseado, vulnerabilidad psicosocial, y como profesionales de la salud mental es muy difícil intervenir sobre esos factores. Sin embargo, hay dos aspectos en los que sí podemos intervenir para disminuir el riesgo de desarrollar estos síntomas. Y esos dos aspectos son el apoyo que la mamá recibe, especialmente de la pareja si es que ella está presente, y también la autoeficacia en el cuidado del recién nacido, sobre todo pensando que la intervención se orienta a mamás primerizas, que no tienen necesariamente mucha experiencia cuidando niños pequeños. Las autoras originalmente hicieron un estudio randomizado que muestra que participar en esta intervención reduce de manera significativa el desarrollo de síntomas de ansiedad y de depresión 6 meses después de haber completado la intervención. Esto en comparación con un grupo control. Em, Ahí está el logo inicial de la intervención en inglés y la adaptación que hicimos nosotros. Ahora, nosotros hace unos años hicimos la adaptación para ocuparla acá en el sistema de salud primario. La mantuvimos en formato presencial, hicimos algunos ajustes para que tuviera coherencia con nuestra política de primera infancia del Chile Crece Contigo, de manera que pudiera acoplarse a los servicios existentes. Y durante la pandemia alcanzamos a pilotearla en formato digital, en formato presencial. Y durante la pandemia, cuando todas las prestaciones presenciales quedaron suspendidas, em, a Carola Pérez y a María Ignacia García se les ocurrió desarrollar la intervención en formato digital. Em, y no sé si ustedes saben, dentro del mundo de las intervenciones digitales, que ha crecido de manera muy significativa en los últimos años y principalmente gatillado por la pandemia, era algo que venía de antes, pero la pandemia explotó por razones obvias. Em, Dentro del mundo de la salud mental digital, que se llama e-mental health, están algunas intervenciones que se basan en aplicaciones, otras en sitios web y algunas que se basan en el teléfono. Y esas se llaman mHealth o Mobile Health. ¿Qué sabemos de estas intervenciones en este tipo de formatos digitales? Sabemos que estas intervenciones que se han adaptado, algunas de ellas sí pueden reducir el riesgo de desarrollar síntomas en el periodo posparto. En Sudamérica se han desarrollado mucho estas iniciativas, en parte porque los recursos para salud mental son limitados, entonces estos servicios pueden complementar y acotar los servicios existentes.
y también porque hay un amplio uso de Internet en el continente. Entonces es un recurso que está muy disponible. ¿Qué pasa en Chile? Por lo menos, me imagino que ustedes por experiencia sabrán de esos círculos en los que participan. Todo el mundo tiene celular, de la población de cierta edad para arriba, la población adulta. Las estadísticas que tenemos es que el 95% de la población tiene teléfono con acceso a Internet. Y WhatsApp y las aplicaciones de ese tipo, pero sobre todo WhatsApp, son ampliamente utilizadas. Entonces, la decisión de adaptar esta intervención en formato MGEL, con teléfonos celulares, obedecía un poco a esa circunstancia, porque muchas veces las personas no tienen datos disponibles para bajar una aplicación o se pueden demorar un poco más, les puede generar se requiere cierto esfuerzo, ingresar una aplicación, etcétera. Entonces pensamos hacerlo de la manera más fácil posible. Y otra cosa sabemos también y que tuvimos en consideración al adaptar esta intervención es que las intervenciones digitales tienen una baja tasa de adherencia. La gente en general comienza y no termina. Pasa también con los cursos online y ese tipo de cosas. Pero no sé si dejaron algún curso online sin terminar en la pandemia. Y yo sí. Pero sabemos que las intervenciones cuando son guiadas, cuando hay algún facilitador, algún tipo que establece algún tipo de contacto con los participantes, esas tienen mejor adherencia, más que solamente la interacción con una plataforma o con algún tipo de programa que automáticamente envía mensajes o entrega información. Cuando hay otra persona que de alguna manera establece contacto con el usuario, entonces tienen mejor adherencia. Entonces, a partir de estas ideas, adaptamos los contenidos de la intervención que, como les comentaba, se enfocan en aquellos aspectos orientados a mejorar la autoeficacia de la mamá para cuidar a un recién nacido y aspectos de comunicación básicamente orientados a mejorar las interacciones cotidianas con las personas que proveen apoyo cotidiano a las mamás, y esto principalmente pensando en la pareja porque en Chile, si bien la mayoría de los niños nacen de parejas no casadas, la mayoría de los padres hombres sí están presentes, sobre todo en los primeros años de vida. Después puede que cambie la situación, pero al menos al principio es bastante común que los papás estén. ¿Qué hicimos entonces? Con ayuda de una diseñadora desarrollamos 14 módulos de contenidos a partir de estos contenidos. La intervención es psicoeducativa. Em, Estos módulos tenían un video cada uno de 3 a 5 minutos de duración que combinaban imágenes, ilustraciones y también cápsulas de video de padres, madres y niños pequeños reales. Y algunas preguntas para la reflexión que acompañaban estos videos. El segundo componente era el contacto con la facilitadora. La facilitadora participó en la adaptación cultural de la intervención, la conocía muy bien. Y este contacto era por WhatsApp, pero era individual, no era en grupos. Entonces la facilitadora tenía contacto uno a uno con las mamás y enviaba estos videos y las preguntas de reflexión 3 veces a la semana por alrededor de 4 o 5 semanas. Y las mamás podían preguntar directamente si tenían dudas o preguntas y la facilitadora mantenía el contacto con ellas. Y esto era bien importante porque aparte de responder preguntas fáciles o de baja complejidad en realidad que las mamás pudieran tener respecto de los contenidos, cuando alguna mamá se pesquisaba como en riesgo de presentar síntomas o en una situación un poco más complicada, se hacía la derivación directa al centro de salud de una manera bastante más fácil, la hacíamos nosotros en el fondo. De manera que era más probable que la mamá asistiera y recibiera apoyo psicológico o especializado si lo necesitaba, de la clínica de lactancia, lo que fuera. Y además, para compensar la pérdida de el encuentro grupal que da el formato presencial, añadimos una instancia grupal vía Zoom, moderada por la facilitadora, que las mamás en grupos de a 10 más o menos las invitábamos a participar para que compartieran su experiencia. A partir de esto hicimos un estudio de viabilidad y para evaluar la efectividad preliminar también. Esto fue durante la pandemia, reclutamos mamás entre abril del 2020 y septiembre del 21 en 12 FAMs de Peñalolén con los que establecimos una colaboración y estábamos buscando mujeres adultas, no mamás adolescentes, que hablaran bien castellano, no necesariamente que fueran chilenas, pero que entendieran castellano porque los videos y todas las preguntas son en español y que tuvieran una guagüita sana y de término.
Este es el diseño que ocupamos. Ocupamos un diseño mixto con un componente cuantitativo y uno cualitativo. Para el cuantitativo, que es la información, la mayor cantidad de información que está ahí, hicimos una evaluación inicial de las mamás que estaban separadas en grupo de intervención y grupo control, ya les voy a mostrar después. Evaluamos sus características sociodemográficas para ver un poco si había otros factores de riesgo, como ya les comenté antes. Salud mental con el Edimburgo y una escala de ansiedad, apoyo social percibido y la escala de autoeficacia parental, la escala de evaluación parental que tiene autoeficacia. Y estos dos cuestionarios iban justamente a evaluar los mecanismos de cambio a los cuales se orientaba la intervención. Después de eso, las mamás completaban la intervención y 3 meses después de terminar todos los 14 módulos, repetían la misma evaluación, pero sin las características sociodemográficas. Para estos análisis ocupábamos indicadores de viabilidad, de aceptabilidad, de adherencia. La efectividad preliminar la evaluamos con un ANOVA y con análisis de clases latentes. Y además, la Olga con su equipo lideraron el componente cualitativo en que seleccionamos a 12 mamás que tuvieran distintos niveles de participación, unas que comentaban mucho con la facilitadora, otras que comentaban muy poco, y estas mamás las invitaron a participar de una entrevista semiestructurada que fue analizada usando la teoría fundamentada, y la Olga les va a contar un poquito más. Acá están algunas características de nuestras participantes. En promedio tenían 25, la mayoría era chilena, solamente el 13% era de otros países de América Latina. En general, la gran mayoría estaba emparejada, el 58% convivía, otro porcentaje casada, solamente el 8% estaba soltera. Y hay una categoría de otros que eran las mamás que tenían pareja puertas afuera, pololo puertas afuera, que está empezando a estar de moda, pero ahí estaban en general, la mayoría vivía con la pareja. En general, en términos de educación, la mitad tenía enseñanza media completa, perdón, el 30% de enseñanza media completa, el 50% casi algo de educación superior, más o menos la mitad tenía trabajo remunerado, más o menos la mitad de las guaguitas, de los bebés eran hombres. Y acá esto fue interesante, problemático también. Como estábamos en pandemia, el riesgo de depresión y ansiedad fue mucho más alto de las estadísticas que manejábamos normalmente. Habitualmente en Chile, en población comunitaria se observa 13-15% de riesgo de depresión, acá había 40%, y en la ansiedad, que habitualmente es 30, 28, 30, estaba en 50. También habla de que estábamos en un momento no muy idóneo. Y no hubo diferencias significativas en estas variables comparando los grupos de experimental y control. Y esa última variable del tipo de parto la pongo porque es un tema que a mí me interpela. No lo evaluamos en el estudio porque no había diferencias entre los grupos, pero la tasa de cesáreas era altísima, 46%, que eh, es bestial. Hay países peores, pero ciertamente es bestial. ¿Qué hicimos entonces? Ay, me fui para el otro lado. Sí, me fui para el otro lado. Sí. En términos de los resultados del estudio de viabilidad, la tasa de elegibilidad, o sea, las mamás que cumplían con los criterios de inclusión, fue más o menos 33%, un tercio de la población, y esto porque la mayoría de las mamás no eran primerizas. Esa fue principalmente el grupo que quedó excluido, las mamás multíparas, y había algunas pocas adolescentes. Pero de ese 33%, el 82% quiso participar. O sea, para todas fue muy atractivo. También estábamos en pandemia, yo creo que eso puede filtrar este punto porque todos los servicios presenciales, las prestaciones presenciales estaban suspendidas. Todas las mamás recibieron los videos, esto en términos de los indicadores de integridad. La mayoría los vio completos, la mayoría contactó a la facilitadora al menos una vez. Y aquí estuvimos pésimo, muy poquitas, 12% solamente participaron de la instancia grupal. Eso es algo que tenemos que revisar. Tuvimos muy poquita pérdida muestral en términos de adherencia. La mayoría de las mamás completaron en ambos grupos, solamente perdimos 12 y 17 en cada uno. Y tasa de seguimiento en que completaron las evaluaciones posteriores, post-intervención, altísima, 97 y 91 en los dos grupos. Así que en ese sentido, la recolección de datos fue bastante buena, y eso no es menor porque las intervenciones digitales y los estudios que ocupan este tipo de intervenciones en general la adherencia es bien baja. Entonces, estuvimos muy contentas de tener tanta adherencia en ese sentido.
Acá empezó nuestra desgracia de nuevo y la NOVA no mostró resultados significativos. Y después de la crisis de malestar, a la Carola se le ocurrió brillantemente, un revisor del artículo, y la Carola tomó el comentario muy brillantemente. Sugirió hacer análisis centrado en la persona en vez de comparar grupos. Entonces hizo un análisis de clase latente que mostró 3 grupos, y dentro de ellos había uno que mostraba mejoría tanto en los síntomas como en los mecanismos de cambio, en la autoeficacia y en el apoyo percibido. Y estas mamás, que eran 44% del grupo experimental, eran justamente las que reportaron síntomas más leves al inicio, en la línea base, en el tiempo 1. Y esto tiene harto sentido por 2 razones. Uno, es consistente con los resultados del estudio randomizado de las autoras en la intervención original, que también vieron que la intervención era más efectiva en la población que tenía menos síntomas, que no tenía tantos antecedentes. Pero también pensando que esta intervención es preventiva, universal, orientada a la psicoeducación, tiene sentido em, que sea más efectiva en el grupo de menor riesgo. Lo que estamos buscando es que no se desarrollen síntomas, no está orientada al tratamiento, y evidentemente la población con síntomas más elevados necesita intervenciones más complejas que psicoeducación. Entonces, interesante esa reflexión porque nos habla de la importancia de orientar las intervenciones a la población en la cual pueden ser más efectivas, y esto es preventivo. Dentro de los resultados cualitativos, y aquí la Olga les va a contar más en un ratito, tuvimos alta aceptabilidad consistente con los reportes de los cuestionarios. Y aquí una mamá decía: es increíble que cada video es tan cierto lo que dice, lo que me va pasando día a día o dentro de los meses que llevo siendo mamá. Algo que nos llama muchísimo la atención y que es una fortaleza de la intervención, pero también un desafío para escalarla, es la percepción positiva que tenían las mamás de la facilitadora. Decían, sentía que era como una amiga, que podía contarle todo, preguntarle cualquier cosa y ella me iba a responder, muy cercana, necesitaba hablar con alguien y era muy bueno que ella estuviera ahí para escucharme. Y por otra parte, las mamás destacaron que la intervención les había servido para 3 cosas. Uno, para recibir información confiable, pensando que las mamás primerizas tienen acceso a una gran cantidad de información que hay en redes sociales, internet, en todas partes, y muchas veces no saben en qué confiar porque hay información contraproducente. Entonces, el recibir información validada, con evidencia, les da bastante tranquilidad y decían, en esto sí, por esto sí me puedo guiar. Eso era un punto bien importante. Por otro, percibían que era una fuente de apoyo emocional, y también destacaron que, aunque los videos no iban dirigidos a los papás, hombres, las mamás las invitábamos a que compartieran los videos con sus parejas o con la persona que las acompañara en la crianza, y las mamás reportaron que el ver los videos con ellos aumentaba el involucramiento en la crianza. Y eso es un punto que nos alegró muchísimo porque la intervención en su formato presencial está dirigida a las mamás y a su pareja o personas significativas. Y como estábamos en formato digital, dijimos, bueno, estamos recién probando, centrémonos solamente en las mamás y ahí vemos. Entonces, nos pareció muy positivo que pese a que los papás no estaban recibiendo ellos los videos en su celular, si los veían con la mamá, aumentaba esta percepción de que estaba más involucrado. Y además que es uno de los mecanismos de cambio a lo que apunta la intervención. Y a partir de estos resultados, surgieron nuevas preguntas que la Olga muy creativamente decidió abordar desde su expertise cualitativa, pensando en indagar eh, el rol del papá, cómo se involucraba o de qué manera las mamás percibían que la intervención facilitaba la participación del papá, pensando en que es un punto importante en la intervención y que queremos potenciarlo. Y lo otro, pensando en que las mamás comentaban que la intervención había sido una fuente de apoyo emocional y les entregaba información confiable. Entonces, ¿qué hace la facilitadora para que eso suceda? Porque si queremos escalar la intervención, que es para lo que estamos trabajando ahora, necesitamos ser capaces de identificar características que se pueden entrenar a otras personas para tener este mismo resultado. Así que eso es lo que les va a contar la Olga en esta parte que viene, pero no sé si hay alguna pregunta de esta primera parte que la podemos responder. Clarísimo.
Los papás no los invitamos ni los evaluamos. Lo que a las mamás les mandábamos los videos 3 veces a la semana, ¿sí? Y les decíamos, hola, Juanita, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado Pedrito? Acá le mando el video de esta semana. Por favor, cuando termine de verlo, reflexione sobre estas preguntas, compártalos con su pareja o que le acompañe en la crianza. Si tiene alguna duda, contácteme, estamos aquí para usted, una cosa así. Y las mamás reportaban después en las entrevistas que le habían mostrado los videos a sus parejas. Decían, llegó el video nuevo, ven verlo conmigo. Y a partir de eso se gatillaban espacios de conversación, de discusión. Había una cita que no está acá, había una mamá que decía, esto qué divertido, hay un video que habla del conflicto en la relación de pareja, cuando las parejas pelean, que no se ponen de acuerdo, y era un video que nos daba un poco de susto mostrar. Yo creo que se los he mostrado alguna vez a los de la UDD, en alguna clase, se los voy a mostrar. Y que aparece una pareja peleando y no daba susto mandar ese video, pero ya bueno. Y ese video generó muchos comentarios positivos. Había una mamá que decía, pero jaja, esto es justo lo que nos pasa con mi pareja, se lo mostré y nos reímos un montón y pudimos conversar, ha sido tan bueno, es justamente lo que nos pasa. Entonces, al poner los temas sobre la mesa y que ellas los compartieran con sus parejas, se generaba esta conversación, esta sensación de mayor cercanía y esta mayor participación de los papás, que nos pareció mágico por lo demás, porque era eh, un efecto súper, un abordaje súper indirecto de los papás. Sí. Mira, las facilitadoras que responden a participantes sí, sí. No. Claro, a las 2 de la mañana llegaban mensajes. Mi bebé llora, no toma, no puedo darle leche, claro. Que llegaban a las 2 de la mañana los mensajes, sí. El primer contacto se hacía por teléfono, las llamábamos por teléfono, les explicábamos, les invitábamos a participar y ahí empezaba la comunicación por WhatsApp. Em, y la facilitadora tenía un horario, contestaba, cada día dedicaba como 1 hora a los mensajes, tampoco era tanto, y tuvimos como 300 mamás, porque al final, si bien 100 y algo, 130 más o menos participaron de la intervención, mitad en cada grupo, eh, como era pandemia y los servicios estaban suspendidos, en el consultorio nos pidieron que le hiciéramos participar a las mamás multíparas también, a todas las que quisieran, pero a ellas no las evaluamos con el protocolo. Pero tuvimos hasta 300 mamás y la María Ignacia, que era la facilitadora, dedicaba 40 minutos, 1 hora al día en la mañana a revisar comentarios, un ratito corto en la tarde a ver si había algo urgente y ya. Entonces tenía como un horario y las mamás sabían que iban a tener respuesta al día siguiente, claro, no a las 2 de la mañana ni a las 8 de la tarde, pero tenían respuesta pronta. Sí, eso. Pero un buen punto, porque si no, no puede estar pegado al WhatsApp sin parar. Sí. En este caso era una psicóloga que ella conocía la intervención muy bien porque trabajamos juntas en la adaptación cultural que hicimos, pero originalmente la intervención está diseñada para que cualquier profesional de la salud la pueda implementar. Pueden ser enfermeras, matronas, asistente social, bueno, psicólogo evidentemente, que esté capacitado en el programa. Sí, lo cual también ayuda a que sea más de amplio espectro y tiene el sentido porque es una intervención preventiva, básicamente. Entonces no se requieren habilidades clínicas más específicas porque está orientado a la prevención y no al tratamiento de dificultades. Nada más. ¿Sí? Hay una parte completa sobre eso. Del estilo de comunicación de la facilitadora que fue analizado también, que es la tercera parte de esta presentación. Sí, extensamente, porque fue justamente la pregunta que nos hicimos, ¿qué tenemos que hacer para clonar este estilo de interacción? Sí, muchísimas gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí. Volviendo a esto de qué nos quedamos pensando después de la intervención, justamente no, lo que tú decías, si ellas no conocían la cara de la facilitadora, solamente los mensajes, cómo se logró sentir un apoyo emocional. Y eso, por un lado, abrió todo un área de qué características tenía esta facilitadora y exploramos cómo
se dio esta relación entre esta facilitadora que la conocíamos por un lenguaje en el chat que transmitía información, pero también una contención y un apoyo importante. Eso dio para una investigación, pero aquí en el slide tenemos primero la de los papás. Bueno, entonces, otra cosa que apareció mucho al revisar, hicimos esta entrevista y aparecía, como les digo, esta importancia afectiva que iba tomando la facilitadora, y la otra cosa que empezó a aparecer al revisar todos los chats era que ellas hablaban del padre del bebé o de su pareja, si no era el marido, y dijimos, ¿por qué no estudiamos qué dicen lo que pasa con el marido? Y ahí, si quieres la pasa, analizamos todos los chats donde se hablaba de la pareja. De toda la cantidad de chats que teníamos, tomamos todos los mensajes. Ahí dice 808 mensajes de texto donde hablaban explícitamente de su pareja. ¿Ya? 608. ¿Y qué dije? Ah, la dislexia. Oye, y entonces de todos los participantes, en este caso 55 participantes hablaban del papá. Lo analizamos esto, distintas personas por investigadores, 3, en este caso fuimos leyendo los mensajes e íbamos codificando lo que decían, los contenidos que hablaban, usamos la teoría fundamentada. Y ahí aparecieron 3 fenómenos importantes que formaban después, se integraban todos en un cuarto. El primero que aparecía es que las mamás cuentan que hay como un terremoto, un desequilibrio completo de la relación de pareja cuando aparece la guagua. Eso hace mucho sentido con lo que comentaba acá Sol, de que nosotros teníamos miedo de enviar ese video de pelea, y a las mamás le hizo completo sentido, porque efectivamente todo cambió, la ilusión que tenían que iba a llegar la guagua y iban a estar más felices, y estaban más complicados y peleaban mucho más, y la felicidad absoluta no era tanta, estaban llenos de preocupación. Y eso aparece como primer elemento que las madres conversan y experiencian en el posparto. Luego también aparece el padre y la relación con los videos, que el video era una ocasión de aprender juntos algo, porque como tú decías, le llegaba a la mamá el link para el video, ella lo veía y se lo enviaba al papá, a su celular. Entonces el papá podía estar en el trabajo, en otro lado, y lo veían. También podían reverlo en la tarde juntos, y salían cosas para conversar. Recuerdo ahí algunas mamás decían, yo me sentía mal o estaba pasando alguna cosa y no sabía cómo conversarlo, pero a propósito de lo que veía en el video, podíamos hablarlo, algo que no me atrevía o que yo pensaba que no me iba a entender. Entonces, era un momento de aprender cosas juntos, de compartir cosas juntos, y que no sabían cómo mudar la guagua, por ejemplo, y ahí les explicaba a los dos cómo mudar la guagua, uno lo hacía, el otro lo hacía, cómo hacerla dormir, cómo darle pecho, cómo sacarle los chanchitos. Entonces íbamos aprendiendo juntos lo mismo. La siguiente diapo muestra que además de enseñarles, aprendían lo mismo con el mismo video. Lo que les decía era la idea de poder conversar lo que les pasaba a propósito de. Esto ponía como en evidencia muchas fantasías y ansiedades que ellos tenían por dentro, era posible sacarlas afuera. Y eso ellas lo vivían
con mucha agradecimiento, con mucho agradecimiento, porque si no era muy difícil entrar en los temas. Era a propósito de eso, cómo se iban generando estos diálogos, de poner en palabras algo que era difícil compartir. Y finalmente, la reflexión que hacen las madres después con este proceso que van viviendo acompañadas de su pareja, que ellas se van dando cuenta y conversando con su pareja que se necesitan, que así cuando ella ya no da más, él toma la posta y lo pasea y se le queda dormido. Cuando si él sabe mudarla, él la muda y ella aprovecha de hacer otra cosa. Entonces es muy lindo que esta idea de que la crianza no puede ser solo, tiene que ser de dos, porque si no, no hay ninguna posibilidad. Entonces, de alguna manera, este dispositivo que es el video se transforma en algo que hace ver que es un momento de quiebre en primera instancia a ambos, que no soy solo yo la que me siento mal, sino que el otro también se da cuenta que no estamos mal, que es difícil, que es demandante. Luego esto lo hacemos juntos, da opción de tener algo en común que nos enseña los dos a lo mismo, no como yo pienso que se muda o como tú piensas que se muda, sino como hay un acuerdo que se muda. Entonces aprendemos juntos y además esto nos posibilita conversar acerca de lo que nos pasa a nosotros y con la crianza de nuestros hijos, lo que se reúne en esto de que criar no es posible hacerlo solo, o el costo es insufrible y que hay que hacerlo de a dos. Entonces, es muy lindo cómo va apareciendo en el discurso de las madres, cómo los padres en estos mensajes están como siendo beneficiados en la parentalidad también. ¿Ya? Yo creo que eso es lo mismo. Sí, veamos lo de la alianza, sí. Bueno, nosotros, como contaba Sol, era bien. Iba a decir, lo de la comunicación. De los papás. ¿Alguna pregunta de los papás? Sí. Que no estaban acompañados por la pareja, porque la mayoría tenían una relación de convivencia y no eran casados. O sea, que no solo eso. Claro, si estaban solas en su pieza, ¿sí? Muy poquita, poquita. Y recuerdo perfecto por lo menos algunos diálogos de la persona que estaba sin pareja, que era muy doloroso para ella. Incluso alegaba que cuando se hacía mención a conversarlo con tu pareja, O que ya te apoya en la crianza. claro, como que era doloroso. Yo creo que eso hace como, apunta a lo que tú decías, a lo específico que tienen que ser las intervenciones. O sea, si hay más sin pareja, no metámosla en una actividad que promueva la participación de su pareja, porque es muy doloroso. Sí, claro, ella necesita otra diferencia. Sí, había algunas menciones de las abuelas. En Chile y en América Latina en general, pero en Chile mucho, las abuelas cumplen un rol de apoyo en la crianza importantísimo.
Entonces había algunas menciones a eso, pero no es algo que analizamos, que hayamos analizado. En este caso, ahora estamos en pandemia. Entonces, el contacto con las otras personas, a menos que vivieran con ella, era muy poco, porque los adultos mayores se recomendaban que no fueran, que no, uno no podía salir. Entonces, cuando vivían con la mamá, había un poco más, pero muy pocas. La mayoría estaba sola y en algunas ocasiones aparecía la suegra. Ya, que a veces era un factor complejo en el sentido, no de que, sino que como tenía más experiencia, se sentía con mucho más derecho a opinar, lo cual es muy natural, pero eso insegurizaba a veces mucho a la mamá, y ahí es donde aumentaba la relación y el apoyo de la facilitadora para contar con alguien, entre comillas, como objetivo, que le dijera que lo que estaba haciendo no era bueno o malo. ¿Mm? Entonces era como un tercero que ayudaba a resolver el conflicto. No. Ya, pasamos a la alianza terapéutica. Ya, bueno, sabemos que la alianza terapéutica es un factor de cambio esencial. No sabemos si es a través de ella o ella misma, la construcción de una relación, lo que genera el cambio, pero eso está mayormente reportado en experiencias presenciales. Entonces nosotros dijimos, wow, si se sienten tan apoyadas y tan acompañadas, y de lo que más hablan es de la facilitadora, y si hablan como si la conocieran, bueno, y ahí nos hicimos la pregunta, ¿la alianza terapéutica online también, que se genera online, también será tan importante? Y fue bien interesante, ¿ya? Algunas personas dicen que lo que no se puede recrear en una terapia virtual es la alianza. Así que partimos a explorar lo que decían las mamás cuando las entrevistaban. Y ahí surgió, sí, pasan más, surgió algo muy, muy, muy interesante que también analizamos lo que decían esto en base a las entrevistas, aplicamos también teoría fundamentada y aparecieron esencialmente dos fenómenos. Uno, que daba cuenta de la percepción como de cariño, de preocupación, de afecto en el diálogo, que ellas sentían. Ahí hay una cita y tú podrías conversar con ella por WhatsApp, y era muy cercana. Necesitaba hablar con alguien y bueno, ella siempre estaba ahí para escucharme y para aconsejarme. La percepción era que el otro te entendía muy bien y cariñosamente tenía una preocupación genuina, ¿ya? Bueno, esto a su vez, que nos va a introducir en la otra investigación, nos empezó a hacer preguntas, ¿cómo lo hace transmitiendo eso escrito? No es que ni siquiera fuera digital y le ve la cara, nada, sin cara. Ya. Entonces, todo una percepción como cariñosa, cercana, afectuosa, cálido, muy disponible, porque ustedes dirán, no estaba todo el rato en el WhatsApp, pero había una periodicidad durante el día que ella respondía. Entonces, lo primero que llama la atención es que las mamás se sentían con alguien que se preocupaba de ella, que no era así como que hacía su tarea, como no sé, van a un lugar y cumplen con su trabajo. La percepción era que había un deseo
de que el otro estuviera bien. No era un número ni una máquina que respondía, no, muy individualizada, muy personal. Y la otra como dimensión que aparece es que el diálogo que se generaba era muy sincrónico, muy atingente, que como que justo se ajustaba a lo que yo necesitaba, que me escucharan, que me dijeran, captaba mi estado de ánimo, captaba justo lo que tenía que decirme, no se demoraba tanto, era concreta, no me confundía, era pero muy, muy una sincronía muy adecuada a mis necesidades. Bueno, eso generaba esta como unión, y si pensamos, ser mamá primeriza en pandemia, sola en mi casa, a lo más con mi marido si no estaba trabajando fuera, si iba y volvía y no podía ni salir a comprar, ni sacar al niño al consultorio, ni nada. Esta figura formó un vínculo, se instaló en mi mente como un otro que me cuidaba, que estaba atento a mí, que se relacionaba conmigo, que me ayudaba a resolver mis problemas. Esa fue como el rol de la facilitadora. Y como la relación que se instaló fue una relación de cuidado amoroso y sincrónico, que uno podría decir que es la característica de una relación de ayuda, que es lo básico. Y así y de ahí viene nuestra siguiente investigación, porque nos parece muy buena para hacernos preguntas de investigación. Bueno, ¿cómo lo hará? ¿Cómo hablará esta persona que logre transmitir esto por los chats solamente? Yo lo encuentro genial. Claro que a mí me contestó un adolescente lo siguiente, pero obvio, si uno pololea por chat, tiene amigos por chat, ¿por qué no va a poder tener una relación amorosa o de compañía con una facilitadora? Plop, pueden ser los nuevos tiempos. No sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Cómo se entiende esta relación que están comentando acá de psicólogos con la sí, lo que escucharon es la relación de paciente ser también que hablamos de temas de asesor, si vas a reunir, me hablar con las sociales, ¿no? Yes. Creo que esto está muy encima, muy preocupada, que hago para que se entienda la una, esta relación. Es terapia real, no es el Bueno, de partida son cosas distintas. Y aunque ustedes no lo crean, las mamás no es que estuvieran todo el día chateando. No, no, no. Con una guagua es bien difícil estar todo el día chateando. Ya. Y justamente la condición de postnatal es psicológicamente tan vulnerable como el recién nacido. O sea, si uno fuera psicólogo de un bebé, yo creo que la dependencia y la disponibilidad, por lo menos en los 2 primeros meses, es casi total. O sea, el tipo de población aquí es una madre primeriza las primeras semanas, primer mes y medio, 2 meses. Entonces, la intervención va a eso, ahí es lo agudo, ahí es lo preventivo. Y fíjate que en la realidad la gente llama, pero tampoco es una cosa
que acosen, ¿no? Y la diferencia es otra, también las distintas corrientes son más o menos distancia, más o menos neutralidad. Yo creo que eso también se ha ido regulando. Uno hoy en día uno mantiene comunicación con los pacientes vía o mail o WhatsApp, no todo el día, por supuesto, porque eso no es adecuado ni en una relación de pareja que a uno le estén llamando ni mandando WhatsApp todo el día, está bien en un estado de, no sé, de enamoramiento inicial, pero, pero se fijan y eso se da y como les digo, yo creo que el tipo de relación dado, el postparto es muy intenso y, en general no era una cosa acosadora. Porque cuando llega a ser tanta la demanda, como tú decías, Sole, yo creo que tú necesitas un apoyo más especializado. Entonces se conseguía la hora a la matrona, a la psiquiatra, pero eso funcionaba así. Sí. Eran 14 videos, la mitad sobre aspectos del cuidado de un recién nacido en términos de temperamento, cómo identificar el temperamento del niño, en qué incide en la conducta, patrones de sueño y descanso, de lactancia, qué hacer con el bebé cuando el bebé está despierto, ese tipo de cosas. Y en los videos que iban orientados al segundo mecanismo de cambio, que era el de apoyo, particularmente de la pareja, y básicamente a favorecer o promover interacciones cotidianas positivas y de apoyo y de respaldo. Em, Eran temas de comunicación, cómo abordar los conflictos, qué cosas sentimos que hemos perdido, qué cosas hemos ganado, cómo manejamos la familia política, cómo ponemos límites, ese tipo de cosas. Sí. Al final podemos dar las referencias del artículo que incluye donde está el detalle de los 14 módulos. A proyectar. Sí. Pero no sabemos porque los niveles de síntomas de depresión pueden cambiar así como también la red de apoyo y la disponibilidad horaria. O sea, probablemente, claro, es súper difícil estar en el teléfono cuando se está de recién, pero aún más en pandemia, y quizás ahora quizás más responsabilidad de la vida diaria también puede cambiar un poco esto. Sí, no, buenísima la pregunta. Justamente tenemos todas esas preguntas, porque la adherencia fue súper alta. Entonces, si hay servicios presenciales y las mamás están más acompañadas, ¿vamos a tener la misma adherencia o no? Las tasas de depresión y ansiedad postparto volvieron a los niveles prepandemia, con datos que tenemos de pospandemia muestran que ya volvimos al nivel previo. Entonces, no sabemos si esto va a ser igual o no. Entonces, entre nuestros planes está justamente, estamos trabajando en el programa de formación de facilitadores para poder escalarlo y hacerlo con más gente en otras condiciones. Así que si nos resulta, les contaremos. Me toca a mí entonces. ¿Sí? No hay más preguntas. Vale. Oh, bueno, pero, o sea, yo debo ser sincera que cuando vimos los resultados y cuando vimos los resultados cualitativos, cuando hablaban de la monitora, como si la conocieran. Era como, es como, yo decía, pero si el único contacto real que hubo fue un mensaje de texto, ¿ya? Entonces, eso fue como decir, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace para que las personas se sientan apoyadas emocionalmente, que confíen en ella, que lo que ella decía servía como referente, ¿ya? Entonces, yo diría que una de las grandes cosas y de las grandes como preguntas que tenemos es, ¿qué hacía?
Y la verdad es que no, decíamos ya, ok, ¿cómo averiguamos eso de algo que ya fue hecho, de algo que fue en el pasado? Y ahí fue donde a la Olga se le ocurrió, pero miremos los mensajes que ella escribió. Porque eso estaban todos los mensajes que escribió la monitora. Ya, la monitora escribía dos tipos de mensajes. Un mensaje que era el mensaje prototípico, en donde enviaba el link al video y estaban estas tres preguntas que muchas veces fueron muy útiles para generar conversación, para generar diálogo. Pero también habían otras preguntas que eran más bien que surgían desde las mismas mamás. Las mamás de repente mandaban preguntas, se generaban interacciones. Entonces empezamos a ver todos estos contenidos de todos los mensajes que tuvieran que ver con qué hacía la monitora frente a estas demandas o preguntas que hacía las mamás. ¿Ya? Em, ya, ya, eso lo saltamos. ¿Ya? Ya. Entonces, ahí se puso atención en los 438 mensajes de texto que escribió la monitora a sus mamás que estaban en el grupo experimental. Eso fue durante, claro, esos 438 de repente habían, o sea, la duración de la intervención era de 1 mes y medio, sí. Ya. Durante esas 5 semanas tú podías recibir, y ahí viene lo que dicen, los participantes recibieron una media de 8,6. O sea, en general, cada mamá, por ponerle un número, recibió en general como promedio 8 mensajes, pero en realidad la verdad es que el rango, eso es más real. Hubo mamás que recibieron un mensaje y hubo una mamá que recibió 55 mensajes. ¿Ya? Ya, entonces el rango es alto y la mediana, es decir, el 50% de la mamá recibió 7 mensajes en un periodo de 1 mes y medio, ¿ya? Eh, Retomando Sí, un sí, sí. poco por la anterior, imagina la mamá que recibió un mensaje o que no recibió ninguno, era porque no recibía, pero no hacía preguntas, no era tan demandante, o uno nomás, gracias. Igual veía los mensajes o no. O sea, no es tanta la demanda, eso es lo que quiero decir. entonces la siguiente pregunta que bueno, cuando ya decidimos que íbamos a mirar los mensajes, que eso estaban, decidimos, nos pusimos a pensar, ¿cómo los miramos? ¿Cómo los analizamos? Y ahí fue otra discusión y se nos ocurrió ir, la Olga, en su tesis de doctorado, que era sobre procesos terapéuticos, probablemente tal, ocupó un sistema que se llama Sistema de Codificación de la Actividad Terapéutica SCAT. ¿Ya? De aquí habla Ya. el Entonces ahí dijimos, bueno, vamos a ocupar un sistema que conocemos, a ver si nos ayuda. Y como las interacciones de la monitora estaban escritos, dijimos, vamos a mirar esos escritos con este sistema de codificación. Y la experiencia nos ha enseñado que de este sistema muy complejo que hay dos cosas que son centrales. Uno es lo que ahí aparece como forma básica y el segundo es la intención comunicacional. Y lo otro no lo usamos, así de simple. No es que vamos... suficiente evidencia para que tenga tanta Sí. importancia. Además que nuestra intervención no era terapéutica, era psicoeducación, promotora, entonces dijimos ya, démosle con las dos. ¿Y qué es la forma básica? La forma básica es como la estructura básica de la comunicación y distingue entre 5 aspectos. Voy a tratar de hacerlas de memoria porque no las veo allá en el fondo. Ya. Sentir, aseverar, es decir, algo como verdad, negar, preguntar, ¿cómo estás, Olga, hoy día? Y dirigir, dar indicación a otro. Esas son las estructuras básicas del lenguaje. El segundo aspecto, que es el que a mí más me gusta, debo reconocer aquí, que el que más me gusta tiene que ver con la intención. El qué quiero lograr con lo que digo. Y ahí tengo la idea de explorar, es decir, conocer más el mundo del otro. También. Sintonizar, y es conectarme con el otro, sus necesidades, sus intereses.
y resignificar, que es dar un nuevo sentido, un nuevo significado. ¿Ya? Nos quedamos con esas dos ideas, los dos aspectos de la comunicación que dijimos son centrales, son básicos en la comunicación, la podemos encontrar en un mensaje corto, ¿ya? Entonces, en base a eso, dijimos ya, ok, vamos a ver cómo se organizan estos escritos de la monitora y reconociendo que una palabra que yo digo o una frase que yo digo tiene tanto estructura básica como a la vez una intención, es que decidimos cruzar ambos aspectos al mismo tiempo. Entonces ahí se ve en ese cuadradito que por un lado tenemos, y cada puntito se refiere a un mensaje o a un pedazo del mensaje escrito por la mamá, que por la monitora, disculpen, que habla de cómo estoy hablando, en qué estructura básica y con qué intención lo estoy haciendo. Entonces, donde se ven las áreas más negras es lo que más se usaba. Entonces, por ejemplo, las monitoras tendían a explorar o a estar en sintonía con el otro, hablando, dando información, expresándose. ¿Ya? Eso fue lo más común. La aseveración era la aseveración era lo más común. Acuérdense que esto es una intervención psicoeducativa y por lo tanto hay mucha entrega de información, ¿no? Los cólicos pueden ser un problema muy complicado y pueden causar mucha molestia en los bebés. Es una entrega de información. Se verá, fijan, y con qué intención. Posiblemente sintonizar con o o podría ser explorar. Por ejemplo, podría ser sintonizar si si la mamá le estaba comentando antes diciendo, mi bebé llora mucho, está muy llorón. Entonces ahí, si ella le responde algo respecto a que los cólicos podrían ser lo que la hace, estaría sintonizando con una necesidad de la mamá. ¿Mm? Ok, entonces desde el punto de vista de la forma básica sola, en general fue más bien el aseverar, algunas de preguntar y muy poco lo otro. Y respecto a la intención comunicativa, las dos intenciones que más caracterizaron el habla de la monitora fue esta idea de sintonizar con la mamá y de explorar qué está pasando con la mamá. Y lo que les decía yo, cuando miramos los dos juntos, la forma básica con la intención, lo que más caracterizó la comunicación de los monitores fue esta aseveración con la intención de explorar el mundo que está pasando en la mamá y a la vez sintonizar con sus preocupaciones y necesidades. Inmediatamente con la relación terapéutica, uno puede al tiro hacer clic. ¿Cuál era la intención? Explorar, saber cómo estaba y sintonizar, que ella sintiera que yo la comprendo, sintonizo con ella. Entonces uno dice, me hace sentido que se genere una relación cercana, claro, y de cuidado, cuando la forma de hablar transmite esas dos cosas. Ok, y además encontramos que en general, o sea, no, que en nuestra muestra, aseverar para explorar, es decir, que la monitora hablara para conocer el mundo que estaba viviendo la mamá, se asoció con o le entregara información útil a la mamá, se asoció con un aumento en la autoeficacia parental de las mamás del grupo intervenido. Es decir, logró modificar uno de los factores ¿cómo se llama? Mecanismos de cambio modificables de el programa. Por lo tanto, dice nuestra discusión cuando decantamos esta mirada a los datos que eran los textos de la monitora, aseverar para explorar, lo que les decía yo, esta cosa de decir algo, pero para conectarse, ya sea para entregar la información o conocer cuál es la realidad de la mamá, describe una forma de solicitar y entregar información que es asertiva, que a la vez transmite fiabilidad y seguridad. Y se asoció con un aumento de autoeficacia parental. Y dado que las madres primerizas estaban muy exigidas por la crianza, necesitaban recibir información, clarificación y reorientarlos y validar su rol materno. Esta forma de comunicación facilitaría el logro del aprendizaje del contenido psicoeducativo
colocando al facilitador como un experto. Pero a la vez, y es el que más me gusta a mí, el aseverar para sintonizar tiene que ver con esta comunicación que valida la experiencia y los sentimientos de las mamás, que es lo que yo llamo, si esto podría llamarse contenido empático. La Olga dice, a lo mejor podría tener que ver con la contención y la mentalización que se va desarrollando en la mamá. Dice, esto no, según yo, esta es esta estrategia la que ayuda a la percepción de una facilitadora como acogedora, afectuosa, cercana y que se preocupa. Entonces, en resumen, ¿qué hemos aprendido a través de todo lo que hemos hecho? Hemos estrujado los datos al máximo. Pero raya para la suma, la intervención es factible de ser implementada en nuestro sistema de atención primaria, bastante aceptable y con utilidad percibida. Tenemos que probar de nuevo nuevos contextos con números más grandes para reforzar y tener más evidencia sobre la efectividad. Tenemos esta evidencia preliminar, pero necesitamos muestras más grandes. Tenemos esta pregunta de la adherencia, que es justamente lo que decías tú, de qué va a pasar en contextos de no pandemia. Sabemos que tenemos que apuntar a incluir a los papás y esto puede ser ya sea mandando los mensajes directamente a ellos y tal vez comparando el envío de los mensajes directos a ellos o a través de la mamá incentivando que los compartan con el papá de la guagua, que es lo que hemos hecho hasta ahora. El desafío también que nos trae todos los análisis y los aprendizajes del tipo de comunicación que utilizó la facilitadora. ¿Cómo ocupamos esto para formar facilitadores en este tipo de comunicación? Para que aprendan a escribir mensajes de esa forma, de manera que podamos, en la manera que implementemos la intervención de nuevo o en otros lugares o servicios, que tengamos profesionales que puedan ocupar este estilo de comunicación, que es lo que hace que la intervención funcione. Y ya hablábamos al principio de la introducción, cuando las intervenciones son guiadas, cuando las intervenciones digitales son guiadas, funcionan mejor. Entonces, este es un componente muy central para que las mamás adhieran, para que les haga sentido, para que se sientan acompañadas. Y a partir de estas preguntas nos queda mucho trabajo por hacer. Así que muchísimas gracias a ustedes por escucharnos hoy y gracias al equipo que están todas ahí las personas que han participado en este trabajo, a las participantes, a los centros de salud, entes de financiamiento, etc. Muchas gracias. Sobre todo a las mamás. Porque ella partió solamente con el texto escrito y las mamás empezaban a mandar emoticones. Entonces ella dijo, chuta, ellas mandan emoticones, no